Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme a esta edición especial, muy especial, porque es el Día del Arte o del artista o de cualquiera de las dos. No importa, realmente lo importante es encontrar un pretexto, que siempre hay un pretexto todos los días, toda la vida y a todas horas para hablar del arte, porque el arte, como lo he dicho en muchos programas, es esencial, es fundamental, es necesario y es vital para el desarrollo del ser humano. Si un ser humano está desarrollado, es sano, es la pieza fundamental para tener una sociedad sana, equilibrada, porque es como la mínima partícula de esta y es como si fuéramos esa célula que siempre se está regenerando, que es consciente, que se vale por sí misma y esa célula sana va a contagiar y va a enriquecer a las demás células. Eso es lo que hace el arte en el ser humano, el darle esa posibilidad creativa de todo el tiempo estar gestando ideas, de estar interpretando el mundo y hacer esta existencia saludable para sí mismo y para los demás. Es una actitud fundamental para poder existir en armonía con uno mismo y por consiguiente por lo demás. Suena una exageración, así que bárbaro, por qué está este señor tan emocionado, divagando en ese sentido en el arte? Y puede que sea cierto, pero eso es precisamente parte del arte, permitirnos ser creativos con la mente, ser incluso exagerados, pero eso es el gestar esa potencialidad de la vida a cada segundo, que dependa de esa emoción, de esa intensidad que nos hace humanos. Ese precisamente es el espíritu del arte. Esa, por qué no decir esa individualidad de pensamientos para poder creer en lo que decimos y crear lo que sentimos, representar nuestro mundo, interpretar nuestras propias emociones, comprender nuestras emociones, comprender nuestro mundo a través de lo que somos capaces de pensar y de gestar, de materializar de la mente, del sentimiento, para poder llevarlo a esta vida cotidiana. Uno de los artes que es evidente que más me gusta es la pintura, y uno de los representantes que más admiro, que más respeto, independientemente del lugar que sea, porque el arte no tiene nacionalidad, el arte que es expresivo, el arte que es espiritual, pues es precisamente Francisco de Goya. Por eso hoy estoy emocionado, porque aparte de celebrar el arte, celebramos pues no la muerte del artista, pero sí el nacimiento precisamente en esta transición de esta leyenda, de esta trascendencia que logra Francisco de Goya. Él nació el 30 de marzo de 1746 en Fuentetodo, Zaragoza, en España, y murió, algunos dicen que el 15, por eso hicimos la efeméride del 15 de abril, y otros dicen que el 16 de 1828. Eh, es ¿Por qué es importante Goya para mí? Claro, siempre es subjetiva la percepción del artista y del arte. Para mí, porque es un referente de lo que es el artista. Desde su vida, su obra, toda la variedad de técnicas, de temáticas y toda esa búsqueda, toda esa forma de traducir, como decíamos hace rato, la realidad a través de diferentes temáticas, de significarlas, de encontrarle sentido a la vida a través de su creación y de poder tener diferentes momentos de crecimiento, desde cómo es un medio para sobrevivir en términos prácticos, hasta cómo descubre ese valor del arte, de la creación, después de haberle funcionado para posicionarse socialmente, acercarse precisamente a la monarquía, ser parte de este sistema que era fundamental para poder desarrollarse, hasta poderse encontrar plenamente y de ahí empezar a encontrar nuevos mundos que siempre empiezan a surgir y que están en su inconsciente. Esa es la maravilla y lo que siempre me va a admirar, no solo de Goya. Goya es uno de mis artistas favoritos. He hablado en algunas otras transmisiones de él, pero por eso creo que es un referente, es como un ejemplo de lo que es el ideal que yo concibo como artista. Por supuesto, también por su temática tan expresiva, por su forma de experimentar, también por el dominio que puede tener
de la técnica, por el respeto también que le tiene a la academia, pero también por la soltura y la libertad con la que puede proponer, soltándose de todas esas técnicas, de todas esas diferentes escuelas, de todas esas diferentes periodos que tuvo oportunidad de experimentar, de aprender. Y también porque nos representa muy, muy claramente lo que es un artista, cómo asimila las etapas sociales que está viviendo su país, que está viviendo España, todas esas transiciones, esos diferentes momentos políticos de pronto muy, muy álgidos, pero a pesar de eso, seguir encontrándose por medio de la pintura. Esto me llama mucho la atención porque primero encuentra este arte como representativo, repres- trabajando para generar los tapices como referentes para los reyes con temáticas cotidianas, convencionales, que empieza después a evolucionar a los periodos de guerra, también los periodos de transición de las invasiones napoleónicas, hasta que llega a periodos más, pasa por supuesto por el costumbrismo, a periodos muchísimo más oscuros y empieza a indagar después en la locura y en las partes más oscuras que ya son indescifrables, pero para esa transición también habla de la magia, de la brujería. Y bueno, como es demasiado el contenido ideológico, plástico, visual que nos presenta Goya, pues este programa nada más lo que quiero es como introducir un algo de lo que yo creo de él, mostrarles algunas imágenes de las que considero importantes, pero solo van a ir pasando. Ya más adelante hablaremos de sus diferentes etapas, precisamente como pintor del rey, posteriormente sus grabados, sus series de grabados, hasta llegar a las pinturas negras, que fue el exilio. Uf, es demasiado. No nos clavaremos en escuelas, no nos clavaremos en nada que puedan encontrar en otros canales, porque quiero que esto sea subjetivo, que sea vivencial y que posteriormente vayamos indagando dentro de esta misma forma a adentrarnos en la pintura de Goya. Em, Esto me gusta. Tomé varias notas para compartírselas y que más o menos vean cuál es la concepción de lo que tengo como importante que compartirles de Goya. Y es precisamente esta curiosidad que aflora de su inconsciente, esta curiosidad para interpretar de una forma no racional, sino intuitiva el mundo. Y se ve precisamente no nada más en la temática, sino en la euforia y en esa vibración, en esa materialidad en la que él hace este acto inconsciente que se ve reflejado en algo que es particular de su estilo, que si bien se parece al de Velázquez, que es esta pincelada siempre libre, libre, siempre resolutiva en este manejo de color súper, súper consciente, súper coherente, en el que si es festivo se va a ir con toda esa contundencia, con toda ese espíritu, esa euforia, y va a transmitir no solo en la forma del dibujo, sino en el momento en que aplica el color y la pintura, lo que está significando, lo que estamos viendo en la obra. Eso se dice muy fácil, eso se dice muy fácil, pero para representar, él tiene que sentir precisamente lo que está intentando plasmar y luego con esa energía materializarlo a través de la técnica del óleo, del material, del pincel y que se quede ahí. ¿Esto qué hace? Que establece una conexión directa que va más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra comprensión, que hace que esa obra sea una entidad por sí misma y que sea una conexión directa entre el artista, es decir, Francisco de Goya, y el espectador. Estas obras, si son de 1700, 1800, siglo XVIII principalmente, algunas ya de su periodo final del siglo XIX, y que trascienda 200 años sin perder nada, sin traicionar la honestidad con la que está haciendo estas cosas, ni la expresividad, son los que hacen a Goya lo que es un maestro de la pintura. Ya de ahí, por supuesto, pues dicen los españoles, pues es uno de nuestros más grandes representantes. Pues vamos a adoptarlo como un ícono, vamos a impulsarlo. Y ahora actualmente es una de las figuras más importantes precisamente del museo más importante de España, que es el Museo de El Prado. Eso es lo apasionante. A ver si me
Si no estoy muy desfasado, voy a leer algunos comentarios que están aquí. Si no, este programa se va a quedar grabado y lo voy a volver a subir en caso de que sea muy entorpecido y muy cortado esto. Dice, buenas noches. Muchas gracias, Ana Elisa. Dice, se resuelve a señal para disfrutar. Ojalá estemos estables. Alejandro, buenas noches. Estaba en el canal de José Manuel felicitándolo por su segundo aniversario. ¡Ay, qué rápido se va el tiempo! Y el segundo aniversario, no me enteré, pero muchas felicidades a mi querido amigo José Manuel Fuentes. Omar Marín, saludos, vive. ¿Qué tal el calor por allá? Pues la verdad es que aquí escondido no siento más que pasión y emoción de estar aquí. Me desconecto, la verdad, de la realidad cuando hablo de algo que me apasiona. Pero creo que ya no está tan caluroso. Anelisa Tobar dice, el arte es una necesidad espiritual. Todas las culturas, una vez resueltas sus necesidades básicas de supervivencia, buscaban expresar sus emociones, creencias y vivencias. Exactamente, pero ahí hay un punto bien importante, a través de sus manifestaciones artísticas. Esto está padre porque precisamente Goya es un eslabón en el que representa su tiempo, como decimos, hace pintura por encargo de los tapices en su primera etapa y posteriormente va más allá de lo social y empieza a la necesidad individual y espiritual de significar algo que no está dicho. Ahorita ya vemos la obra de Goya ya resuelta, ya está ahí, pero muchas de nuestras concepciones de obscuridad, de pesadilla, de locura, de pasiones, de brujería, ¿por qué no decirlo? Emergen de esa iconografía y de eso que generó Goya en su cabeza y que nos traduce para que llegara y para que evolucionara en nuestros días. Por supuesto que hay otros referentes anteriores, por supuesto que parte de la literatura, por supuesto que parte en muchos casos de textos, por supuesto de lo que está viendo, pero mucho de lo que ya puede representar, lo que podemos generar con nuestra imaginación, parte de los referentes que él hizo. Es hermoso. Saludos, saludos, buenas noches. Y eso me emociona. Se ve ya muy bien la transmisión, dice Yamanti. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Primera vez en tu canal, dice Alexita Azul. Muchísimas gracias, Alexita. Saludos, dice Omar. Bueno, voy a continuar con mis notas antes de desmayarme de emoción. Dice, esto me gustó porque consideramos que un gran error de los analistas del arte, que muchas veces estos analistas o críticos, es que, es que creen que el arte se crea en un proceso racional, consciente, y que todo lo que vemos tiene una intención, una simbología clara desde el artista y como si fuera un instructivo, y lo vemos también mucho en la interpretación del cine, al crítico intentar significar y traducir lo que estamos viendo e intentarnos explicar hacia los demás, empieza a encajonar en sus diferentes creencias. Por supuesto que hay símbolos en la pintura, por supuesto, pero no en toda, y ni en todos los procesos creativos. Y Goya es un ejemplo de eso. Hay muchos elementos que son irracionales y son inconscientes y que se plasman ahí. Hay elementos que pueden ser simbólicos para algunas personas, pero para el artista forzosamente no tiene que ser. Le pueden llegar del inconsciente, le pueden llegar de un proceso que él no ha racionalizado. Entonces no tiene por qué compartir ese significante que está traduciendo el crítico. No es forzoso. Entonces muchas veces la traducción o la crítica artística cae muchísimo, muchísimo en esas interpretaciones que a mi juicio son muy sesgadas, porque la actividad, el artista real, el que no están por encargo, que también se filtran muchas veces el espíritu del artista en esos, es mucho más libre, es mucho más suelto. Goya es el ejemplo de esto. Por eso es el precursor del expresionismo. Se adelantó que ciento y cacho años al expresionismo, porque precisamente estaba representando algo que se siente, no algo que se sabe. Se dice otra vez muy fácil, pero es un proceso que tú cuando partes de la nada, usas materiales y lo representas, tienes que tener grandes virtudes para que eso cobre vida. Contrario a lo que se piensa, los alcances temáticos de Goya no son chispazos, sino una búsqueda profunda de la naturaleza humana, la más interna, mágica e inconsciente, a veces más desordenados e inconsciente, pero siempre, siempre, siempre honestos.
Híjole, lo que pasa es que aquí también tengo otra nota, que muchos de los críticos, el que han interpretado la obra de Goya, hablan de que hay algunas temáticas, particularmente en lo más oscuro, en los aquelarres, o en lo que representa la guerra, que fue muy fuerte, fue una etapa de independencia de España que le tocó a él, en el que hacía una crítica obvia del reinado de Felipe VII, que lo que estaba leyendo le ha ido como, le fue de la... porque lo veían como un eslabón muy débil y había precisamente una lucha constante entre las diferentes posturas políticas, las invasiones, ya estaban los Borbones en España desde 1700, entonces estaban en un periodo en el que finalmente también los españoles estaban resolviendo cómo iba a ser su propio carácter, su hispanidad, cómo se empezaban a desvincular de esas culturas, de esas costumbres, primero de la burguesía, que tenían como máxima autoridad, por supuesto, incuestionable a los reyes, pero surgen el manjismo, le llaman, en la que los mismos burgueses y la misma sociedad se empieza a sentir, uy, vamos a relajarnos, vamos a llenarnos de color, vamos a volver un poco al costumbrismo, vamos a hacer otra vez como pastores libres, acercarnos más a la naturaleza, se puede decir que al paganismo, y eso lo retoma precisamente la burguesía, y salen prácticamente no nada más disfrazados así de majos y majas, sino que empiezan a tener costumbres más sencillas, más cercanas al pueblo, y eso lo representa Goya muy bien en su etapa colorida, y es lo que le da precisamente este contraste cuando pasa las etapas más oscuras, que ya veremos por qué son, y nos representa exactamente su tiempo y cómo va haciendo esta evolución ideológica de su propia sociedad. Muy interesante, porque, por ejemplo, a mí me daba muchísima flojera, les he de ser, mira, ahí está en pantalla, algo de lo que representa de los majos, del juego, del costumbrismo. Me daba muchísima flojera, por ejemplo, las majas, que es una de las pinturas más representativas, o las pinturas de los reyes. Decía, pues es que está representando pues nomás lo que pasaba en su entorno. Pero luego eso se vuelve más compleja con los fusilamientos, por ejemplo, con las obras también más representativas de la guerra, que no sé si las... Ahí está, del 2 de mayo, no me acuerdo si es del 2 de mayo, y empieza a mostrar que esa sociedad ya está cambiando, ya está sufriendo. Aquí dejé una obra que es la del Coloso, que ahorita va a salir, ahí está la maja, en la que se ha cuestionado muchísimo si es o no es de Goya, qué representa, si representa a la sociedad española luchando contra las fuerzas napoleónicas, si representa el proteccionismo fallido de, ahí está el coloso, de Fernando VII, si representa o si representa en sí la fuerza y el poder con que percibían a las fuerzas de Napoleón. Esta obra, por su color, por su, creo que no tanto por su técnica, por su forma de trazo, dijeron en el 2008 que no era de Goya. La verdad es que no ha habido realmente un consenso, como que fue el consenso oficial, pero hay muchísimos críticos que todavía dicen, no sé, yo creo que sí es de Goya. Yo, mientras tanto, como es una de las primeras pinturas que conocí, junto a la de Saturno devorando a su hijo, pues la verdad es que voy a seguir creyendo que es de él. Si no es de él, es alguien del taller del maestro Goya. Y me voy a quedar con la idea de que es precisamente porque sí comparte los rasgos característicos. Por ejemplo, esas personitas que se ven súper pequeñas son un trazo gestual que te representa en un movimiento el pánico, el movimiento físico y el carácter de esos personajes y esa muchedumbre que escapa. Y finalmente lo sientes, les juro que lo sientes, sientes esa sensación que quería el contagiar, que va muchísimo más allá de todas estas traducciones o representaciones que le buscan. Uno de los que más explicó, del que partimos mucho de las concepciones, es un filósofo español que se llama Ortega y Gasset, pero al intentar encasillar, intentar significar mucho de lo que hace este artista, le quita y despoja de esta irracionalidad, de esta intuición y de esta experimentación la búsqueda del artista. No, yo lo que quiero es regresar a que te conecte precisamente a algo que no tenga significado o que esté él intentando apenas traducir en su mente. Y esa es la riqueza que considero más valiosa y más poderosa de Goya.
Su propia vida y su deterioro físico lo orillaron a descubrir un significado distinto de la vida. Eso es lo que impulsa las pinturas negras. Les voy a contar ahorita por qué ese periodo de las pinturas negras ya es el periodo final de su vida, donde ya vive en el exilio. Y bueno, empieza a revelar a partir de la sordera, de la casi soledad en la que vivía y de los malestares, de los problemas físicos que ya tenía, pues esas pinturas que gestan posteriormente el expresionismo. El arte es un campo de experiencia espiritual. El crítico es un artista frustrado que no puede conectar con eso. Y eso lo voy a decir siempre. Y lo sigo viendo. Y lo veo en unos críticos de arte que en su vida han hecho arte. Alguien no puede hablar de Goya, no puede hablar de Goya si no ha tenido esos procesos inconscientes, esos procesos irracionales de creación, porque no lo puede entender, no porque tenga, no porque esté incapacitado, ni porque no tenga las capacidades intelectuales ni técnicas para pintar. Por supuesto que las pueden tener, pero esto va muchísimo más allá de esos entendimientos. Esto va muchísimo más en el espíritu, en el inconsciente. Muchos críticos no llegan ahí, porque al significar y traducir dentro del lenguaje, pues lo tienen que acotar, nada más por eso. Lo tienen que acotar, le tienen que dar significado y nombres a muchas cosas que no los deben tener, que no los pueden tener. Es parte, por ejemplo, de la locura. No puedes comprender la locura si no estás en el proceso del otro. No puedes comprender. Por supuesto que hay procesos fisiológicos, mentales, que pueden responder a patrones estudio, pero también somos individuos. Y el hecho de salirnos y de tener procesos completamente específicos no te van a hacer comprenderlos a menos que los encarnes y que te vuelvas esa persona. Este es un poco de la locura que comparte y esa es un poco la locura que hace genial a Goya. Los intérpretes solo buscan razones y símbolos en todas partes, por eso se quedan cortos. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, el arte es irracional. El artista explora su propia interioridad aún sin descifrarla. Es una búsqueda constante, constante, pero es ambigua. No siempre tiene que materializarse, no siempre tiene que significarse al igual para todos. No creo, es imposible. El arte es un lenguaje propio. El artista crea su lenguaje a través de su estilo, de su técnica. Es su lenguaje. No es, no son ni símbolos, ni es un lenguaje escrito. Es algo que él codifica para sí mismo y si acaso puede rozar con algo que tú también tengas concepción, pero es mucho más complejo. Em, bueno, aquí es otra anotación de que hay algunos críticos que atribuyen las pinturas negras a los hijos del pintor. Bueno, el último hijo que vivió con Goya, pues realmente no estaba tan familiarizado. Obviamente eran otras épocas en las que podrían tener formaciones en las artes, pero no estaba tan familiarizado ni habría tenido el dominio de la técnica, ni podría pintar igual que su papá. Entonces lo anoté nada más como un comentario que quería compartir con ustedes, pero no creo. Dice Goyes con sus tonos claroscuro fueron sus. Es muchísimo más allá. Es, por supuesto, el claroscuro, pero el claroscuro lo han manejado muchísimo. De hecho, lo vimos desde el barroco. Am, Goya conecta espiritualmente contigo al verla. Híjole, no sé si han traído Goyas a México. Cuando esté enfrente a un Goya, y esto lo platico con mi papá, que muchos de ustedes lo conocen. Él lo conoció antes que yo en vivo, la obra de él, y me decía, es que lloras con Goya. Yo, "Ay, sí, papá, ajá, yo estaba chavito, ¿no? No, cuando yo vi a Goya y pude no comprender, sino sentir el poder de la pintura, dije, wow, ahora sí entendí a Goya. Y llegué al Prado la primera vez con muchísimos referentes, ya decía, no, aparte tenía mejor memoria, no, esta la pintó en quién sabe qué año, y esta fue su fase. Cuando llegas ahí es una experiencia estética que te desarma, te desarticula de toda la racionalidad, de toda esa cultura, de ese compendio de información que crees que tienes para demostrarte que el arte es muchísimo más. Por eso, este Día del Arte se lo dedicamos a Goya. No sabía que hoy es Día del Arte. Yo tampoco me enteré y llevo planeando este programa desde hace 2 años. De hecho, este programa iba a ser nada más de las pinturas negras, pero dije, no, es demasiado para mí. Vamos a acotarlo
y vamos a hablar de una introducción general de por qué es importante Goya. Dice Alexita, si le queremos dar un significado personal, no vemos lo que quieren decirnos su obra, por supuesto. Algo me decía que tenían sus cuadros una tendencia expresionista, por supuesto. Él es precursor del expresionismo y todavía va más allá que muchos expresionistas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en lo gestual te quedan todos, nos quedamos con las referencias de también uno de los más grandes, que también hemos hablado de este canal y de mis favoritos, de Edvard Munch, pero es mucho más gestual esa expresividad, esa catarsis que se manifiesta en la plástica. Ujú. Pero aquí involucra, aparte, bueno, también Edvard Munch genera como si fuera una amplificación de lo que está sintiendo e invadiera los espacios y crea escenas que se quedan plasmadas como si fuera una fotografía, una película y te está narrando esa historia, pero en un espacio íntimo, pero acotado a esa sensibilidad. Sin embargo, mm, lo que hace Goya en algunas pinturas es generar ese espacio y enriquecerlo aún de más elementos y hacer una historia un poco más larga. No sé si me explique. No lo analicen ni lo racionalicen, nada más vean, por ejemplo, a la hora del incendio de Goya o cuando están en el manicomio, y ahí se ve precisamente esa gestualidad, esa expresividad que es mucho más, involucra muchísimo más personajes y es a lo que me refiero, como más grande, más grandilocuente, más épica, sin llegar a ser épica como por ejemplo, el Coloso, ¿no? Que tiene mucha epicidad. Bueno, Goya en 1819 ya tenía 73 años, ya tenía varo, ya estaba retirado, pero al parecer negoció una pensión que le dijo a su hijo este, que se fuera a vivir con él y con su esposa y tenían a su hijo Chavito, al nieto de Goya, y aparte vivían con la ama de llaves, que era prima del hijo de Goya, y que y ella a su vez iba con sus dos hijos, que se cuenta, pero son chismes, que uno de esos dos hijos, que es niña, fue la última hija de Goya. Finalmente a ellos los dejaron en... Ah, pues aquí tengo los nombres. Su hijo se llamaba Javier, su nuera Gumersinda, su ama de llaves, que es la última compañera, por lo que concluye es la última compañera sentimental, que no se llevan por eso bien, pero es compañera sentimental, es Leocadia Weiss, que parece que tenía algo que ver, bueno, ahí la anoté, porque su esposa ya había muerto hace algunos años. Aquí, así los voy a leer tal como tengo mis notas. Dice, la nuera lo trataba mal por achacoso. Goya los mantiene al principio, pero ellos se van y él se va a la Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid, y luego a Burdeos en Francia. Y todo ese periodo se separa un ratito, pero ya que se va a Burdeos en Francia, se va precisamente con Leocadia. Y aquí es lo que explicaba, que se cree que precisamente él es el papá de la última hija y con otro niño. Este personaje de Leocadia es muy, muy interesante porque tiene un espíritu revolucionario y empieza a formar precisamente a su hijo en este espíritu y desde chavito lo mete a estas fuerzas. Tiene un carácter y un temperamento súper fuerte, igual que la nuera de Goya. Son primas, como les decía, y finalmente, pues todos siendo honestos y como se dice en México, se llevan de la chingada. Eso, imagínense para una persona de 72 años, ya chacoso, ya sobreviviente de una enfermedad muy fuerte que también vamos a llegar más tarde, y sordo, pues hacen de la vida de Goya bastante, bastante complicada. Esa catarsis emocional, con todo lo que intenta traducir de sí mismo, con todo lo que ha aprendido y que no pudo sacar cuando era pintor de la corte, pues hace que se gesten precisamente las pinturas negras, que le vamos a hacer un programa particular a eso, porque es muy interesante. Ellos se llevan más desde siempre, pero lo acompañó esta Leocadia hasta la muerte. Ambos tenían un carácter difícil. Ah, esto está cañón. El hijo y la nuera de Goya no les quisieron dejar nada, a pesar de que se conocían desde jóvenes, pues eran primas. Una vez que muere Goya, hace lo imposible la nuera, según los chismes o según varias fuentes, para no dejarle nada a el ama de llaves y a la que era supuesta hija de Goya. Goya, aquí hay una nota que tomé tal cual, porque mucho de la vida de Goya la conocemos por su correspondencia con su hijo, con sus amigos,
Y aquí hay una referencia que creo que es de su hijo, no lo anoté, disculpa, que dice: "Goya está bueno, se entretiene con sus borradores, se pasea, come y duerme la siesta. Me parece que ahora hay paz en su casa". Algo que le emocionaba, le frustraba y le causaba esta ansiedad era precisamente la distancia de su nieto Mariano, porque él había perdido hijos anteriormente y, pues, ya su hijo era bastante pesado con él, igual que su nuera, pero pues, el nieto era su nieto. Entonces, él le emocionaba mucho, le ilusionaba mucho los niños de la casa. Y Mariano, cuando se va con sus papás, con el hijo de Goya y su nuera, pues, siente lo horrible porque se van a Madrid y lo deja de ver. De hecho, de que se van de vivir con él, lo vuelve a ver, creo que 2 o 3 veces nada más. La última vez que lo ve, pues, ya lo ve que saca como bien junior, ya se llama el híjole, no sé si aquí lo anoté. Bueno, ya traía un título como de marqués, se hacía llamar y ya era así todo un dandy, ¿no? Y nada más lo ve para despedirse, pero una de sus tristezas fue precisamente que no lo vio crecer, que se alejó de él y, pues, era su última descendencia. Cuando se muere Mariano, pues ya, era el último descendiente de Goya. Es algo triste, porque es de esos artistas. Viene en la cápsula que hicimos en la mañana, que finalmente, la finca donde hace las pinturas negras la venden, y circunstancialmente hasta el siglo XIX llega esa colección al Museo del Prado, y ya ahí se queda, pero mucho de esa obra última, pues por ellos la dejaban perder, está cañón. Bueno, aquí hice algunas anotaciones de la vida en su época, no sé si sean tediosas o si después las podemos revisar en un programa, porque está padre, te explica mucho de la pintura de Goya, de todo ese costumbrismo, y te hace valorar y contrastar precisamente las últimas etapas. Antes de avanzar, voy a leer tantitos comentarios. Am, eh, dice, al parecer también tiene mucho de expresionismo y no solo de impresionismo. Pues yo lo veo más del expresionismo. Ah, dice Ana Luisa Tobar, en lo personal, aunque de sus obras me provocan angustia, me es inevitable conectar con emociones fuertes y profundas, pero también mutables. La primera vez me despertaron determinadas emociones. Sí, es muy, muy, muy fuerte, te sacude, es muy vivencial, es muy sensorial de pronto, en verdad, es algo poderoso, Goya. Y con el tiempo, mi edad y mi historia personal me despiertan emociones distintas. Aparte, es toda una gama, porque ves unas imágenes muy placenteras y otras que se van al miedo, a la angustia, a la desesperación y a lo absolutamente misterioso. De pronto hay cosas que son expresiones tan frías como de William Blake y su pintura, pero bueno, no es tan simbólico, porque William Blake es expresivo, sí, un roce, pero es mucho más simbólico y está siempre diciendo algo concreto. Es muy diferente, pero sin embargo, Goya sí llega a toparse con algunas expresiones frías y apagadas que lo podrían acercar, sin que se asemeje técnicamente, no hay que confundir. De repente se desfasa un poco la imagen, pero se escucha bien. Es lo que digo, estoy grabando porque voy a tener que subir esto, porque es importante, es importante para mí. Les voy a contar un poco de la vida en España en su época, las notas como las tomé. Nada más para que nos demos una idea de cómo le tocó vivir a Francisco. Dice, era época de cambios políticos en España, las luchas por la burguesía, por el poder y la incapacidad de Fernando VII. Luchaban con la independencia de España del dominio napoleónico. Se formó el pintor sin duda, se formó el pintor y sin duda estaba impregnada por concepciones y la forma de sentir más cercanas al pueblo, es decir, era del pueblo, porque él tiene un origen burgués, pero no cercano a la monarquía. Le costó muchísimo trabajo, tuvo que ceder mucho de su propio temperamento. Él tenía una expresividad muy libre, muy, como diríamos, dicharachero, muy coloquial, se puede decir. Y ay, perdón, me distraje con lo de la grabación. Mm, y va cambiando su forma. De hecho, hay una diferenciación padre porque él cuando habla de su pintura, la habla con muchísimo más formalidad, aún defendiendo la libertad de la academia.
que como hablaba en la primera parte de su vida con sus amigos. Luego se va volviendo mucho más formal conforme se va acercando a los intelectuales, a los ilustrados de su época, para poder ir encajando precisamente en la corte, que era fundamental para poder crecer en la vida de los pintores, era así como pintor. Dice, desde la llegada de los Borbones se había ido imponiendo en esas clases costumbres y actitudes procedentes sobre todo de Francia, que a medida que avanzaba el siglo iban configurando la vida social española de una peculiar manera. Es lo que comentaba hace rato, imprimiendo un carácter especial a la dinámica interna de la sociedad, tensionándola en ocasiones y en otras modernizándola o al menos cuestionando algunas de las costumbres tradicionales. Habían estado tan rigurosamente acotados por el catolicismo, por el cristianismo en sus comportamientos, que llegan estas costumbres que, como siempre sabemos, afrancesadas, son un poco más libres. Entre esta conjunción y todas las diferentes corrientes ideológicas, los movimientos de tensión política, ay, hacen que existe entiendo esto, que esta búsqueda de estos españoles de esta época por encontrar y por liberarse de todas esas tensiones, aunque sigue siendo una civilización influida por el cristianismo, como sabemos, pero ya son mucho más libres y es cuando surgen los magismos. Bueno, ahorita vamos a eso. Esto me encantó. Es el Sisibeo, que es como el cortejo, que estaba súper de moda entre los burgueses, que ustedes deben de saber qué es y me llama mucho la atención porque también se ve mucho en la pintura de Goya. Y es ese cortejo permitido que se daba, que se daba en esa época en el que un chico podía andar cortejando a una mujer casada con el permiso del marido, le tenía que llevar regalos, distraerla, hasta cierta forma sin que llegara a una relación amorosa o física, teóricamente, porque de ahí se fueron tomando libertades, dicen, que fueron muchísimo más allá. Bueno, eso tenía cierta color, cierta... Esa imagen le causaba curiosidad, era algo de la costumbre que también representó Goya. El magismo, que es lo que hablábamos hace rato, que es la vuelta a la sencillez de las culturas paganas, cambiantes, el salvaje refinado. Acuérdense de lo que estábamos hablando la otra vez de la concepción del salvaje de los europeos. Y ese magismo era así como, sí, me vuelvo, soy súper cool, estoy cerca de la tierra, pero no pierdo mi espíritu racional, citadino, controlo mis impulsos. Entonces ese extraño equilibrio entre que eres coloquial, y eres libre, es algo que empezó a adoptar la burguesía y lo adoptaba y precisamente lo agarraba de las clases bajas. Dice, se visten de pastores y dan color a la costumbre que era vestir de tonos oscuros, porque antes de eso todos tenían que vestir de tonos oscuros. Y esto lo adopta la burguesía, pero pues es como una pose. Híjole, es que me encantan estas notas. Desde la llegada de los Borbones se habían ido imponiendo en esas clases costumbres y actitudes, procedentes sobre todo de Francia. Ah, esto ya lo había leído. No se sabe qué tan liberal fue Goya. Resolvió los mamelucos y los fusilamientos. No se sabe si para librarse de las acusaciones. Y si se dan cuenta, esta de los mamelucos y esta de los fusilamientos de Mayo son de las obras más representativas de Goya. Dicen que como ya le andaban echando ojo de que lo veían medio liberal, dijo, no, 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 vamos a representar lo que estaba sufriendo nuestro pueblo, que aquí argumentan mucho que había verdaderamente una unión y una intensidad y un espíritu casi patriótico porque la sociedad rechazara todos los cambios que venían de fuera por defenderse de estas invasiones. No lo sabemos. Entonces aquí dice que cuidó su forma y su prestigio protegiendo el pincel, lo que era menos peligroso que la pluma. Eso me encanta. Eso me encanta, porque puedes jugar mucho con la temática, pero también con la ambigüedad en la pintura. Puedes esconder muchas cosas, aunque no sean símbolos comunes, como decíamos, sí puedes esconder mucho, codificar para que otros lo encuentren. Y eso es común en la pintura. Respecto a su personalidad, él padecía los males de la edad, la rara situación familiar, que es la que hablábamos, que se llevaban muy mal toda la familia, estaba alejado ya en los últimos años de su vida de la intelectualidad, de la monarquía,
y empezó a sufrir lo que se llama el saturnismo, que es el envenenamiento por plomo. Esto le llevó a la sordera, pero bueno, como ya había cumplido sus expectativas profesionales, ya había sido pintor de la corte, ya había vivido el reconocimiento en vida, pues entonces tuvo la libertad de experimentar con esta obra más subjetiva, más personal, en temas que ya podía decidir por sí mismo. Ya se había librado del costumbrismo y empezaba a encontrar esa parte oscura tanto de él como de la sociedad, de mucho, que es lo que enriquece esta última fase. Era sencillo, directo, cotidiano y hasta grosero, a pesar de vivir cotidianamente con los intelectuales. Esto en la primera parte de su vida. Y no tenía esa pose que se cree que tiene la gente culta. Y eso se ve mucho en las cartas que tiene con Martín Zapater, que habla así con una naturalidad, así de, güey, vente a la casa y aquí nos empedamos, por decirlo. Demasiado efusivo para algunos críticos, demasiado cercano, demasiado amistoso. Y ya se ven cómo son, cómo es la gente que le cargan y le buscan, que le cargan, dije, y le buscan para empezar a encontrar extrañas o actitudes particulares, pero no, esa era una forma muy, muy humana, muy honesta, de pronto muy torpe socialmente para relacionarse, pero honesta, que es la que se le fue quitando. Era irracional, le gusta más lo que fluye, lo irracional, aunque obviamente cuidó en la primera parte lo académico, lo domina, luego empieza a buscar esta irracionalidad, antepone la observación. Esto es increíble, antepone la observación, ve las circunstancias, ve la realidad por sí mismo, antes de anteponer toda esta ideología del neoclásico o lo que viene del pasado. Esto es muy, muy, muy interesante porque precisamente eso le da la libertad creativa de representar por sí mismo lo que está viendo y lo que está sintiendo. No con todos estos estereotipos, arquetipos e ideologías impuestas que tuviera que cuidar y representar. Eso es lo que lo hace pues particular, lo que hace que precisamente tenga un estilo tan claro. Era consciente de la vibración del momento, esto lo mencionamos hace rato, era consciente de la vibración del momento, que generalmente se escapaba a la racionalidad incluso de sí mismo. Esa vibración del momento es un proceso que está involucrado únicamente en el momento de la gestación de la obra. Hay momentos en los que tú pierdes el control de ti mismo, dejas de decidir, empieza la obra es una entidad. Cuando comprendamos que la obra es una entidad y tú te vuelves un instrumento para alimentar esa entidad, cuando empieza a cobrar vida, te va diciendo qué es lo que sigue. Él lo comprendió ese momento y no luchó con la racionalidad de no, eso va fluyendo. Eso jamás lo van a comprender muchos críticos, muchas personas que critiquen y que no hayan vivido ese momento. Él era consciente y vivió y se liberó. No solo él, Jean Miró luchó todo el tiempo por eso. Pablo Picasso trabajó por eso, por mencionar así los que hayan tenido este shock. Pero ellos buscaron esta libertad expresiva, primero dominando la técnica de la academia, y fue un proceso racional. El de Goya era un proceso que siempre fue intuitivo y estaba por debajo de sus decisiones, toda desde su crecimiento social, y llegó hasta el último momento, mediados del último momento de su vida, para permitirse ese florecimiento, aunque era consciente de esa libertad que estaba oculta detrás en el momento de la gestación de su obra. Híjole, es que me gusta este proceso porque es muy, muy difícil de explicar, porque es muy vivencial, es muy, no puede ser animal, pero es muy intuitivo, muy impulsivo. Y esto lo vives en el momento en el que estás pintando. Imagino que también los artistas, los escritores, es como la corriente del pensamiento cuando estás escribiendo, que simplemente sueltas, y lo que sea esa pasión, esa libertad, hace que la obra tome las riendas y te vuelvas otra herramienta para generarla, junto con la pintura, junto con el pincel. Tu motricidad hace
y se deja dominar por la materialidad de la pintura. Uf, dice Omar Vivek, es un experto en estos temas, siempre reflejas un dominio del tema más por pasión que por conocimiento. Desde luego que ambas cosas, pero sin pasión. Pues exactamente, eso es lo que me gusta. Hay muchísimos amigos, muchísima gente, por supuesto, en lo que leo, que dices, wow, se saben periodos, técnicas, todo lo encapsulan por escuelas, dominan que cuando viajó y aprendió y su maestro, y se vuelve información monográfica, se vuelve como de, mejor me voy en la internet y ahí lo leo, ¿no? Realmente lo que comunica y lo que conecta no es acumular información, sino poderla transmitir a través de las emociones. Lo que no vuelve es vivencial, no, a mí no me sirve. No lo transmites, no lo puedo transmitir. Entonces, en efecto, me encantaría saber más. Lo poco que sé, se me olvida. Pero me quedo con esa sensación. Me quedo con esa sensación y me emociona. Y es lo que intento conectar. O sea, por ejemplo, a Goya les decía, creo que venía en una... Debió haber venido en algún libro de texto de la CEP, o no sé dónde fue mi primera concepción, pero son de esas cosas que te enganchan, se te quedan en la cabeza como el Bosco, como muchos otros pintores, como Paul Klee, que me acuerdo perfectamente. Mondrian también venía en los libros de texto. Y se vuelve como una obsesión vivencial. Le da sentido a tu vida esa búsqueda. El Greco, por supuesto, cuando trajeron a San Antonio de Padua, al Centro Cultural Arte Contemporáneo, yo creo que por el 87, 88, y te conecta más allá de quién es, dónde estudió, te conecta, hay algo que te vincula con los artistas, con la creatividad, es la pincelada, es el color. Después vas encontrando referentes culturales, su bibliografía, pero eso se vuelve secundario, nada más es como la estructura para intentar conectar con el espíritu. Con Cayetana, al pintarla desnuda, se ve, no fue un cortejo nada más, no lo sabemos, no lo sabemos. Igual lo sientes tú, igual Ralph, tú te conectas con eso. Había un erotismo entre ellos, ¿no? Que la pinta vestida, que la pinta desnuda. No lo sabemos, pero pues hay que aprender, no a encontrar todos los datitos, sino a conectarnos. Y si tú sientes eso, pues está padre, es válido, ¿no? También divagar en lo que queramos. Bueno, los últimos datos, que son siempre los que causan mucho morbo, pero son fundamentales para comprender la última etapa de las pinturas negras, que no detallamos ninguna, les digo que es como un collage de pinturas lo que quisimos presentar, es la enfermedad, porque este es determinante para el estilo de Goya. Dice, en 1792 se enfermó y estuvo en cama 6 meses. Esto lo dejó sordo para siempre. Ahí es donde dicen, se enfermó. Bueno, no sé si lo puse abajo. Sí, ahorita se lo leo entonces. Y aquí hay una carta que escribe Zapater, que era su amigo, muy amigo de él, que dice así, después de esos meses en cama, lo va a ver, piden unos permisos, era muy difícil de estar, estaban muy controlados por la corte, entonces tenías que justificar que pudiera salir de Madrid hacia otras ciudades. Y entonces dentro de esos movimientos lo que escribe Zapater es lo siguiente, dice, el ruido de la cabeza y la sordera no han cedido, pero está mucho mejor a la vista, de la vista, y no tiene la turbación que tenía, que le hacían perder el equilibrio. Ya puede subir y bajar escaleras y está logrando hacer cosas que no podía. Imagínense la imposibilidad de poder vivir con plenitud, de poder tener el ritmo de vida que tienes toda tu juventud, pero que tu cabeza esté estallando de imágenes, de ideas, y de pronto que te aíslen, te quitan un sentido del mundo. Esto le pasó a los 46 años, muy joven, súper joven, bueno, un niño, y murió, creo que en los 80. Imagínense cómo, no fue, cómo fue determinante precisamente para su obra estar sordo. Esto obviamente pues le va causando una incomunicación que lo debe llevar a la neurosis. Algunos lo calificaron hasta como esquizofrénico, pero no hay así algo contundente que te diga que sí fue. Por eso era impulsivo e irracional. Aquí había una cita que decía que Jung decía que era una de esas personas, que hasta lo anoté, que la flecha se le va al bosque.
No sé cómo quién, de esas personas medio locas que de pronto son tan irracionales que no se dan cuenta y otra vez ya están en la playa. O que otra vez quién sabe dónde chingados están, pero ya no calcularon ni pensaron lo que tenían que hacer y se dejaron llevar nada más por lo que sintieron. Bueno, así era Goya. La flecha se le iba al bosque. Es decir, se desconectaba de todo y de que cuando menos se daba cuenta, ya había actuado. La causa de su enfermedad, muchos dicen que fue la sífilis de su etapa de juventud, quién sabe. Y las secuelas, y otros de las secuelas del envenenamiento de la pintura, pues de tantos años que estuvo pintando. Y aparte era depresivo, yo creo que desde los 40. Entonces este saturnismo, pues es como va entrando ese plomo y lo va envenenando. Y dicen que probablemente eso es lo que lo dejó sordo. Esta última etapa, o esta etapa de enfermedad, la impulsa a crear obras más personales, con temáticas cotidianas. Esta primera etapa, cuando se enferma, empieza a pintar primero bien buena onda los toros. Luego, aquí están todos. Esto que lo quiero detallar después, ya por fases, aunque sean mini capsulitas. Porque aquí empezó a pintar, me parece que son 12 placas en donde empezó con los toros, luego se fue el incendio, los cómicos ambulantes, el naufragio que por aquí salió, el vendedor de muñecos también, el corral de locos, en donde precisamente se ve ya la plena libertad creativa que tenía Goya, la independencia que ya tenía de la corona, y ya, ese es el parteaguas en el que de ser el pintor representativo y acotado, definitivamente se desvincula y empieza a dejar crecer, a dejar aflorar y a potencializar el genio que lo hace precisamente trascendente hasta nuestros días, verdaderamente admirable. Ese es Francisco de Goya, ¡ah!, apasionada y a grosso modo. Y hay muchas etapas, muchas colecciones, muchos periodos que se tienen que ir revisando, desde los tapices hasta las pinturas negras, que se tienen que ir revisando de sus búsquedas, de sus experimentaciones, de sus técnicas, pero eso lo vamos a ir haciendo poco a poquito. Este video, si no se logró transmitir bien, lo voy a eliminar y lo voy a subir completito, aunque primero estén los dos. Después espero que se haya grabado bien para poder que se quede aquí como la base de una serie de programas que espero me dé la vida, la posibilidad, la libertad y las capacidades físicas y mentales de hacer. Porque así como así como me apasionó, así se apasionaba él, o más, mucho más, por crear. Y es un personaje digno de estar descubriendo siempre, de estar compartiendo y comentando. Voy a leer los últimos comentarios y me despido. Como dice el dicho de músicos, por mencionar una línea de arte, poetas conectados a las emociones como el amor y locos como expresión de la irracionalidad, todos tenemos un poco, exactamente, todos tenemos estas posibilidades, todas las posibilidades creativas. Quizás técnicas tenemos más facilidad para desarrollar algunas, pero todos tenemos las capacidades creativas como para poder indagar en nuestro espíritu, traducirnos, significarnos y encontrarnos por medio del arte. Hay que seguirlo y voy a seguir insistiendo en que ahí está la respuesta. Y en el amor, como dice Jesucristo y John Lennon, en el arte y en el amor. Lo digo que el relato que hasta la Inquisición llegó para que dijera quién fue la modelo de la maja. Hijo, ven, hay mucho que rascarle. Nos podemos ir a estos episodios. Ya le pegué al micro, perdón. Más biográficos. Todavía le podemos rascar muchas cosas que pueden ser interesantes. En estaba, de hecho, ay, perdón, el autor me voy a quedar mal, pero me apoyé precisamente en un libro, olvidé mencionarlo, que es fundamental, que es de Javier de Prada, pareja, Goya y las pinturas negras desde la psicología de Jung. Y empieza precisamente hablando de su vida. Todavía falta profundizar en la pintura. Vi de eso, pues.
Hay mucho, mucho de dónde. Y en su vida todavía, si quiere. Aunque no seamos artistas de oficio, tenemos una sensibilidad latente que nos conecta con el arte, claro, ya sea intuitiva, consciente o inconscientemente. Claro, estás en todos los niveles. Inconscientemente, pues obviamente te puedes conectar a nivel emocional, espiritual. De pronto empiezas a adquirir diferentes referentes, por ejemplo, como nos dice Ralph, sabes de su vida, de cómo llegó a ese periodo, de la técnica, de la composición. Entonces empiezas a valorar las obras de los artistas en diferentes dimensiones. Eso te hace valorarla 10 veces más. ¿Dónde nació? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál era su formación cultural? Si era académico, dónde estudió, quiénes eran sus maestros, sus compañeros. Todo eso va envolviendo la obra, la va enriqueciendo, te va enriqueciendo como espectador y vas conectando en todos los niveles. Es como poder apreciar una obra cinematográfica. De pronto, si tienes mucho más dominio del cine, la vas a disfrutar más. De pronto, si te gusta más la literatura, vas a darle una importancia particular al guión y te vas a conectar hasta ese nivel. Pero siempre en el arte va a estar la conexión emocional con el verdadero artista. El chiste es dejarnos llevar para conectar en ese nivel. Y así funciona con el arte clásico hasta el arte contemporáneo. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Ya me colgué. Esta fue una breve introducción de por qué le dedicamos esta transmisión a Goya. Espero que les haya estado alguna curiosidad a los que no les sea muy atractivo la obra, a los que tenían algunos referentes diferentes. Y vamos a seguir hablando de él. Muchas gracias. Ya son 12:24. Que descansen. Nos vemos pronto. Gracias por su tiempo. Les dejo cancioncita de salida. Bye.